Es un placer empezar con este evento, un poco para dar contexto de por qué este evento y quiénes somos los que organizamos este espacio y por qué estamos aquí. El evento se llama Bancos de Desarrollo y la transición energética justa en América Latina, y en particular enfocado en el caso de Chile, porque estamos en Chile, entonces bien enfocado en el tema del hidrógeno verde como una falsa solución a este proceso de transición energética que se está dando a nivel mundial. Un poco de introducción. Nosotros, yo soy Carolina Juaneda del Bank Information Center. Es una organización que hace más de 30 años, 35, 40 años en realidad, monitorea bancos multilaterales de desarrollo, y trabajamos en articulación con otras organizaciones de sociedad civil y comunidades impactadas por proyectos de multilaterales. Y muchas de las organizaciones que estamos acá, incluidas las organizaciones que representan a estos panelistas, forman parte de este grupo de trabajo que lo hemos llamado Grupo de Trabajo Regional para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué ha sucedido? Un poco viendo resultados de procesos de comunidades y el ambiente dañado por proyectos financiados por el BID y también por otros bancos. Cuando el BID comienza con su revisión de salvaguardas sociales y ambientales, que son unas normas que desarrollan estos bancos sociales y ambientales que se tienen que implementar por los clientes a quienes les prestan fondos para supuestamente hacerlo de manera responsable y para el pos de un desarrollo sostenible, cuando el BID empieza a revisar esas normas porque estaban desactualizadas, nosotros nos empezamos a articular de manera más consistente, muchas de nuestras organizaciones. Eso no quiere decir que antes no había un trabajo previo, sí, antes hubo muchísimo trabajo previo, muchísima articulación previa también, pero lo que conforma en la actualidad este grupo de trabajo, creo que gran parte de las organizaciones empezamos a rearticularnos de vuelta allá por 2018-2019, cuando el BID Invest y el BID comienzan la revisión de salvaguardas. Y como grupo, ¿qué es lo que hacemos? Somos un grupo que hacemos mucha incidencia hacia el BID, y a lo largo de estos años de trabajo de forma articulada hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, entre ellas, influir en el marco de salvaguardas sociales y ambientales del BID para fortalecerlo, influir en la política de acceso a información del BID para fortalecerla, influir en la estrategia institucional del BID para fortalecerla. Después hemos acompañado a muchas comunidades y organizaciones con casos MISI, hemos presionado al BID y a otros bancos también para que desarrollen un marco de salida responsable, para que empiecen a pensar en lo que es el remedio de las comunidades cuando se cometen daños sociales y ambientales, cuando sus proyectos cometen daños sociales y ambientales en los territorios donde se implementan esos proyectos. El hecho que estemos aquí en Chile también es un poco logro nuestro, porque en las reuniones anuales del BID antes no participaba sociedad civil ni comunidad impactada por los proyectos del BID, y ahora hace 2 años estamos siendo invitados, entonces funciona como un espacio y una oportunidad de vernos también presencialmente, de conectar con el BID, lo cual es muy bueno porque abre muchísimos espacios, y un poco articulando con lo que veíamos en el panel de esta mañana, esa posibilidad de tratar de abordar los temas no de una perspectiva netamente adversarial, sino de una perspectiva más de resolución de conflictos, y en particular de lo posible de manera temprana. Entonces, bueno, esta es la introducción al grupo BID, y acá voy a ir presentando una a una a mis panelistas a medida que vayan hablando. El objetivo de este encuentro básicamente es charlar un poco de lo que está sucediendo en las inversiones que está haciendo el BID, en particular acá en Chile, y acá Brenda y Maya van a ser, Maya Seger y Brenda Gutiérrez van a ser panelistas un poco contando en esa orientación. Denis nos va a contar un poco el caso de cómo se está viendo el proceso, bueno, no le llaman efectivamente transición energética porque en la Amazonía todavía no hay acceso pleno a la electricidad. Entonces, lo que está sucediendo en la Amazonía y lo que están viendo en términos de las inversiones de multilaterales en la Amazonía. Marcela
Mella un poco nos viene a contar su experiencia en su comunidad, que ha sufrido ya y han sido víctimas de un proyecto de desarrollo mal ejecutado, mal hecho, inconsulto, sin licencia social, que ha generado muchísimos daños en su comunidad. Un poco queremos sus reflexiones respecto de ese proceso y generar un diálogo con Brenda, a ver qué es lo que se puede articular, qué es lo que salió mal, qué es lo que se podría estar haciendo de este lado, y también compartir desde la perspectiva de las comunidades qué es lo que, cómo articularse como coaliciones para elevar sus voces y que sean tenidas en cuenta desde el inicio del proceso de toma de decisiones en sus países, a nivel de los bancos, etc. Y Iva también nos va a contar un pantallazo general de lo que representa el proceso de transición en la región, a nivel de regional, y va a hacerse un poco de las experiencias que nos van a ir contando los panelistas para alimentar esta perspectiva. Bueno, y vamos a empezar. Ahora yo pensaba empezar con el caso de Chile. Le doy primero a Maya para que Maya siga, ella es la directora ejecutiva de la organización Sustentarse, para que nos cuente un poco el panorama general, y después Brenda para que nos comente la perspectiva desde su comunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y 5 minutos. 5. No, 10, pero te voy a cortar a... No, está bien, está bien. Voy a tratar de ser breve. Buenas tardes a todos. Voy a presentar el caso de una industria emergente en América Latina, muy promisoria, según la perspectiva de los bancos multilaterales de desarrollo, que es el hidrógeno verde. Para quienes no tienen claridad respecto a qué significa el hidrógeno verde, es un energético que se obtiene a partir de agua y un proceso de electrólisis, un proceso químico, para separar la molécula en átomos de agua y de oxígeno, ¿no es cierto? Y obtener a través de eso el hidrógeno, que es uno de los componentes del agua, y transformarlo, digamos, en un energético, y sus derivados como amoníaco y otro. Este proceso industrial es altamente intensivo en uso de energía. Es verde cuando se supone se nutre el proceso de energías renovables como sol, por ejemplo, o eólica. Es muy intensivo en uso de la tierra, porque para instalar las plantas solares y eólicas se requieren grandes superficies. Es altamente intensiva en uso de agua, que en Chile y en muchos países de nuestra región, ¿no es cierto?, es escaso, incluso para el consumo humano. Por lo tanto, esto aparejado con plantas desalinizadoras, o sea, todo lo que significa en términos de desarrollo industrial de proyectos de hidrógeno verde es de una escala sin precedentes. De hecho, en Chile ya han ingresado a evaluación ambiental 2 proyectos gigantes, que son el proyecto INA en la zona de Tantal, de donde nos acompaña hoy día Brenda, un proyecto por 11.000 millones de dólares, y un proyecto en la zona de la Patagonia, en Magallanes, por 17.000 millones de dólares solamente en hidrógeno verde. Pero estas cifras son muy pequeñas al lado, digamos, de lo que se espera. Se espera solo en Chile inversiones por 300.000 millones de dólares de aquí al 2030, para que se hagan una idea de la escala. Esta industria está siendo empujada por el norte global, que definió que el hidrógeno verde es una posibilidad para ellos barata de descarbonizar sus economías. Por lo tanto, están invirtiendo muy fuerte en América Latina en la producción o en la instalación de capacidad de producción de este energético, que sería transportado vía barcos a puertos de Europa y después utilizado en procesos allá. Se impulsa muy fuertemente bajo la iniciativa del Global Gateway, que viene siendo como el símil de la iniciativa de la Franja y la Ruta para China, ¿no es cierto?, para los países de la Unión Europea. Bueno, entonces tenemos esta industria que se impulsa con mucha fuerza, con unas cifras millonarias,
aunque últimamente la verdad que las expectativas han decaído un poco y tenemos muchos bancos de desarrollo en el mundo que están financiando este industria. En el caso de Chile se combinaron 5 bancos, entre ellos el BID, pero también el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, actualmente Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Alemán de Desarrollo, el KfW, y el Banco Europeo de Inversión en Desarrollo, ¿no es cierto?, para concluir con un financiamiento al Estado de Chile por más de $1.000 millones. Una cifra importante que se transforma automáticamente en deuda para todos los chilenos, ¿no es cierto? O sea, los chilenos vamos a asumir el riesgo del desarrollo de una industria que va a ser piloteada a través de proyectos de alianzas público-privadas, básicamente por empresas, ¿no es cierto? Como una industria nueva, donde todavía no se conocen bien las tecnologías, no hay resultados a escala industrial, etcétera. Hay mucho riesgo financiero y por lo tanto entran los bancos de alguna manera para aminorar el riesgo de los inversionistas, y ese riesgo lo compartimos todos los ciudadanos. Pero esto que está ocurriendo en Chile no solamente está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en toda la región, donde Chile, una vez más, es el laboratorio verde para América Latina, como Chile publicita con mucho orgullo en el mundo, pero también como han documentado especialistas del mundo del ambientalismo, como por ejemplo Pablo Bertina. Chile, laboratorio para las energías verdes de América Latina y el mundo. El banco, concretamente el Banco Interamericano de Desarrollo, está involucrado en el desarrollo de figuras que ya están listas, como el caso de Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, etc. Pero son 15 países, Panamá, Trinidad y Tobago, muchos de nuestros países. Por cierto, y dependiendo cómo le va en Chile, esta expansión va a continuar hacia la región. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, volviendo al caso de Chile, un préstamo al Estado que administra una agencia pública hoy día altamente cuestionada, que es Corfo. Corfo, a su vez, utiliza como intermediario financiero estos recursos. Los 5 bancos convergen en un gran pozo para que Corfo pueda financiar a los privados. Corfo en febrero estuvo en el ojo público y está en una comisión investigadora del Parlamento chileno porque el Ejecutivo le ordenó traspasos millonarios, 3.500 millones de dólares a arcas fiscales para financiar gasto público. Entonces se vaciaron las arcas de Corfo, que a su vez está endeudado con los bancos, para financiar gasto público. Es una institución que no tiene los mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas que se espera. Y esta es la agencia que va a asignar los préstamos a los privados, que va a supervisar su gestión ambiental y social y su alineamiento con las salvaguardas sociales y ambientales, sin tener ninguna experiencia ni capacidad institucional y tampoco mandato legal para hacerlo. Y además, esta misma agencia va a ser la responsable de recibir las quejas y los reclamos de las comunidades sin tener ninguna preparación, capacidad institucional, ninguna credibilidad. Por lo tanto, estamos ya visualizando un incremento de la conflictividad social, socioambiental en torno a estas iniciativas, donde hay 2 regiones de Chile particularmente afectadas. La región de Antofagasta, desde donde nos visita Brenda, ¿no es cierto?, y la Patagonia chilena en la región de Magallanes, muy cerca de la Antártica chilena, con una cantidad de proyectos, con una cobertura de territorio. Por ejemplo, en la Patagonia tenemos un 52% del territorio bajo protección ambiental, por la diversidad, por la riqueza de los ecosistemas, por las bellezas paisajísticas y muchas otras características. Y hoy día estos proyectos que ya están en estudio y en parte se están ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental cubren muchas de estas áreas sin consulta de ninguna naturaleza con las comunidades locales, sin participación. Y prueba de ello es que con motivo precisamente de estas reuniones anuales del BID se trasladaron a Magallanes, a Punta Arenas, las más altas autoridades del banco, junto con autoridades de otros organismos internacionales como la OCDE, inversionistas de todo el mundo, autoridades chilenas, incluyendo el presidente de la República y varios ministros de Estado, ¿no es cierto?, a debatir sobre la vocación o la reconfiguración del territorio en Magallanes sin siquiera considerar un espacio de diálogo con las organizaciones y la ciudadanía local.
Ya, pese incluso a nuestra insistencia, a nuestra solicitud anticipada, esos espacios no se generan. Entonces solamente lo dejo acá para demostrarles que nuevamente una nueva tecnología replica los modelos de intervención de territorios del pasado bajo la narrativa de una transición verde, ¿no es cierto?, que aparentemente justifica cualquier cosa. Lo dejo. Muchísimas gracias, Maya. Creo que no hay mucho más que acotar y me parece que fue súper claro la contextualización y un poco el rol que están jugando los bancos multilaterales en este proceso y en particular el Banco Interamericano. Y ahora les doy el pase a Brenda Gutiérrez. Ella es vocera y representante del Consejo Pueblo Chango en la región de Antofagasta, Chile, en la provincia de Taltal. Y como bien comentó Maya, su territorio está enfrentando la expansión y el crecimiento de proyectos de infraestructura energética vinculados a la expansión del hidrógeno verde en Chile. Así que sería súper interesante que nos cuente, Brenda, lo que está sucediendo en el territorio, su lucha, sus pedidos, sus reclamos y una pregunta más: si viviésemos en un mundo ideal, ¿cómo ustedes, qué recomendaciones le darían al banco y al gobierno de Chile, digamos, para protección de sus territorios en este contexto? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Brenda Gutiérrez. Fui una de las que impulsó la lucha del reconocimiento de nuestro pueblo chango, porque el Estado no quería reconocernos porque según ellos estábamos extinguidos, pero bueno, estábamos en la orilla de la costa y luchamos para ser respetados, pero respetado en la palabra era con respecto a nuestra cultura, a tener derechos, porque, como lo digo, iban historiadores, arqueólogos, igual que a nuestra historia, diciéndonos que no iban a llegar los estudios que habían hecho, las historias que ellos llegaban y jamás llegaron a nuestras manos. Por eso fue que impulsamos la lucha de reconocimiento para poder defender y cuidar todo lo que es la historia nuestra. Pero jamás pensamos que íbamos a ser avasalladores del hidrógeno verde, jamás. Y comenzamos con proyectos a realizarlo con fondos del Estado, fondos FNDR, y solamente alcanzamos a hacer, digamos, un estudio en el cual encontramos 7.000 hallazgos arqueológicos. Se dice que la segunda región, especialmente Paposo, Taltal, es la cuna del pueblo chango, y lamentablemente llegó el hidrógeno verde justamente a nuestra región, justamente a Taltal, Paposo, en el cual, si bien la región de Antofagasta está totalmente ya contaminada, porque las comunas de Calama, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta están totalmente contaminadas, y Taltal era la única parte sur de la región que no había sido ya alcanzada con todos estos proyectos. Y bueno, ahora ya nos alcanzaron, y esa es la lucha que tenemos hoy en día con las empresas que tampoco respetan a los indígenas que vivimos en esos territorios, como a las comunidades, a las personas que viven tanto en Taltal como en Paposo. Hemos tenido conversaciones con las empresas, le hemos dicho nuestras inquietudes, que trabajemos en una mesa de trabajo juntos para ver el tipo de proyecto y que no sea tan invasivo para nuestros territorios. Y como le digo, Taltal es la única puerta que le da un aire limpio al resto de la región. Pero ahora, con todos estos contaminantes, ya Taltal y la segunda región es una zona completamente de sacrificio.
donde vamos a perder la biodiversidad, donde vamos a perder parte de nuestra cultura, donde hay lugares que eran prioritarios para nosotros que nos vamos a perder. El pescador, el chango, en vez de ir a buscar los recursos que no sea un costo tan alto, ahora van a tener que salir a buscarlo mucho más lejos porque no vamos a poder ocupar esos lugares donde ellos van a hacer el puerto, donde está la ribera de los cerros. Vamos a perder parte de nuestra medicina, que vamos a buscar las hierbas medicinales que nosotros como indígenas hacemos uso hasta el día de hoy. Vamos a perder también lo que es la chinchilla, que es un bichito que está en protección del Estado. Augusto, que es otro bichito también se va a perder con estos proyectos que han sido tan invasivos para nuestro territorio. Y es más, hay una empresa que hizo unos estudios, pero anteriormente habían llegado unos alemanes a hacer un estudio porque habían encontrado un bichito y que le pusieron en honor a nuestro pueblo, que se llama chango, que ha sobrevivido más de 5.000 años. Y esos bichitos, cuando llueve, ellos aparecen arriba de la superficie. Mientras no llueve, ellos se van debajo de la tierra. Y lamentablemente, donde estaban haciendo estos estudios para seguirlo, un proyecto hizo sondajes y se destruyó esa parte donde iban a hacer la investigación. Bueno, habían otros lugares que también estaba, pero decían que ese era el óptimo para estudiar a estos bichitos. Tenemos la camanchaca única en el mundo, tenemos flores endémicas. Entonces no queremos que se construyan los proyectos en nuestro territorio, porque sabemos la amenaza que significan eso. Tenemos mucho que perder con todo esto. Además, las medidas de mitigación son malísimas. O sea, hay un proyecto que dice, nosotros en la medida de mitigación vamos a hacer unas zanjas grandes y vamos a colocar unos letreros, como que los guanacos supieran leer. O sea, eso es... No, nosotros saben que lo encontramos y son personas especialistas que hacen esos proyectos. Ahora, la otra medida de mitigación es vamos a hacer un mirador. Yo dije, ¿para qué un mirador? Para contarle la historia que ustedes destruyeron. O sea, si vamos a hacer, busquemos medidas de mitigación que no afecten y que no dañen. A nosotros no nos interesa, no queremos estos proyectos en nuestra región, no queremos estos proyectos en nuestras comunidades, queremos ser respetados y no nos respetan. Está el convenio 169, pero lamentablemente acá tampoco, lo ejercen como tal. No tenemos derecho a consulta indígena, si bien dicen que en la parte de donde están los proyectos híbridos no hay nada porque nosotros no hacemos uso, pero está la historia ahí, y donde son miles de hectáreas se va a perder toda la historia. Y nosotros lo único que les pedimos que si se llegase a hacer, que dejen sacarla para poder trasladarla a una sala museográfica, que queremos instalarla en Paposo, que pasen los recursos, pero tampoco aceptan. No la suben como medidas al sea donde está la puerta que uno puede ir, digamos, a patrular en nuestros derechos. Así que, bueno, vamos a seguir nuestra lucha. Acá me he enterado, y gracias también a sustentarse de acá de Chile, conocí a la coalición y a todos, y ya aprendió mucho en esto, muchas luchas que son igual, muy parecidas a las mías, solamente cambia el paisaje, pero son las mismas mías, y a mí también me gustaría ir a conocer sus luchas, ver la realidad y cómo lo hicieron, y que ellos vengan para acá y vean también nuestras luchas. Nosotros hicimos un encuentro el año pasado en el cual vinieron varias personas y vinieron de Punta Arenas y se encontraron con, decían, pero como pleno desierto, un oasis aquí, y cómo el Estado quiere que desaparezca, si son únicos en el mundo todo lo que hay en esos lugares, maravilloso.
Gracias, Brenda. Está clarísimo y a todos creo que nos deja de alguna manera, no deja de sorprendernos ¿cuántos años hace que vienen planificando proyectos para el desarrollo y se siguen haciendo mal? Y yo creo que cuando Brenda hablaba era, viste, esta contraposición constante que vemos entre la expertise del ingeniero, del experto, del gobierno internacional, etcétera, versus el conocimiento tradicional, indígena. En vez de se contrapone como verso en vez de hacerse del conocimiento tradicional indígena para el codiseño de estos proyectos, si es que se quieren en primer lugar, digamos, porque nadie va y pregunta si esos proyectos se quieren en esos territorios, se necesitan. Hay proyectos de infraestructura que sí se aceptan, otros que no, o sea, ni siquiera se hace esa pregunta inicial, ¿desean este proyecto acá? Y después estas contraposiciones, después la planificación y transición centralizada de energía versus la planificación y transición de energía centralizada. Hay otra cosa, que las empresas no son capaces de golpear la puerta y decir, presentarse. Porque si yo invito a alguien a mi casa, mínimo, o si me dicen, ¿saben qué? Te voy a construir algo acá, mínimo que me digan, mira, la base es esta, esto es lo que vamos a hacer. Pero ellos nada, solamente cuando llega la parte medio humana, ahí estamos nosotros. Porque están obligados a hacer. Y uno les pregunta, bueno, sentemos a la mesa, conversemos el proyecto, de qué se trata y cómo es. No, es que todavía no comenzamos y resulta que después hacen todo lo que ellos necesitan y a los 6 meses aparece el proyecto en el CEA. O sea, y esos proyectos ya vienen y saben las ubicaciones, los lugares, hace como 5 años atrás. Entonces, todos son procesos, pero no los respetan y no los escuchan. Y así han pasado, yo creo, en Antofagasta, cosas que las comunidades y los indígenas dijeron, oiga, esto va a pasar, no llueve, pero en 25 años, esto deja de embarrar. Y así ha pasado. Entonces, no escuchan porque son personas que no conocen el territorio. Y se dicen, no, es que tenemos la mejor tecnología, los mejores profesionales. Pero es otra cosa y la naturaleza es imprescindible. Entonces, es mejor, yo siempre digo, escuchar a los habitantes, escuchar a los indígenas que viven en esos territorios y comenzar ahí un proyecto, no sé, es mi manera de decir. Pero no cuando ya lo tienen listo y ya no tenemos qué hacer tampoco. Clarísimo. Bueno, y ahora le doy paso a Marcela Mella. Marcela es la lideresa histórica del movimiento No Alto Maipo por más de 20 años y actualmente es la representante de la red de comunidades impactadas por IFIS, otra lideresa histórica acá en Chile. Y un poco para contrarrestar a lo que Brenda es la situación de Brenda y su pueblo es lo que viene, lo que se viene, lo que puede pasar. Y lo de Marcela es lo que ya ha pasado, que es muy similar a lo de Brenda, y eso es lo preocupante, digamos, lo que ya ha pasado y el sufrimiento del pueblo, el daño que se generó, etc. Entonces, ¿cómo pensamos estos dos casos y cómo pueden ir aprendiendo lecciones y visibilizar esto, y también a nivel de comunidades compartir lecciones, estrategias, etc. Gracias, buenos días a todos y todas. Escuchaba a mi compañera, colega Brenda, y compartimos varias cosas en común, además de ser mujeres, pues, luchadoras. Tenemos el frente, ella tiene el frente a la misma compañía que tuvimos el frente nosotros en el Cajón del Maipo, que es AES, que cuando tramitó Alto Maipo se llamaba AES Genel, ahora tiene proyectos con el nombre de AES Andes o AES Chile,
porque como nuestra legislación permite que las compañías transnacionales tramiten una personalidad comercial y jurídica independiente de ellos, cada una de sus proyectos tiene un root en Chile distinto, por lo tanto ahí ellos también como AES Corp se lava un poco las manos porque dicen, no, bueno, no somos nosotros, en este caso Alto Maipo. Es una cuestión bien ridícula, pero ¿qué han dicho ellos? Bueno, si su ley lo permite, nosotros usamos lo que su ley permite. Así es que estamos un poco en eso. Cuando te escuchaba, Brenda, hablar de los miradores, recordé esas conversaciones con ellos, porque el proyecto Alto Maipo consiste en un túnel de más de 70 kilómetros por donde pretendían transportar el agua de los nacimientos en la cordillera de los Andes en el Cajón del Maipo y obviamente después usar las caídas y la superficie del cajón para que tuvieran fuerza las turbinas. Entonces empezamos a preguntar, ¿qué va a pasar con el material? ¿Dónde se va a copiar el material? Ya, entonces nos mostraban el estudio de impacto ambiental y había como lugares. Ya. Resulta que esos lugares iban, por el volumen que ellos mismos ponían en ese estudio de impacto ambiental, iban a ser claramente insuficientes. O sea, tenían que evaluar más lugares donde ir depositando estos materiales. Y con el alcalde de la época de San José de Maipo, de Renovación Nacional, llegaron a un acuerdo de que mejor ese material lo iban a comprimir, lo iban a faltar y lo iban a hacer miradores. Entonces usted va a poder ir allá al río Colorado y del mirador va a poder ver los cóndores, después va a estar en las lajas y del mirador va a poder ver los ríos. Y así. O sea, los miradores también los compartimos. Es una... Ya. Después, ¿no hay pato corriente en el Maipo? No hay. Si hicimos un estudio y los nombres de los consultores y resulta que nosotros y nosotras documentamos que había patito cortacorriente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es una tragedia, es un asco, pero los estudios de impacto ambiental son mentirosos. Y el sistema en Chile está hecho para aprobar proyectos, no para rechazarlos. Después, tenemos todo el componente político. Comprenderán, compañeros y compañeras, que una empresa, la segunda compañía eléctrica de Estados Unidos, tiene un enorme poder en un país como el nuestro, independiente de quién está administrando el Estado, o sea, la derecha, la centroderecha, la izquierda, la centroizquierda, da lo mismo. El lobby que hacen es feroz. Y además amenazan con los tratados de libre comercio. Bueno, este conflicto empezó en 2007. Nosotros y nosotras nos movilizamos para evitar que el proyecto se aprobara y bueno, hay están lecciones aprendidas porque entre las cosas que aprendimos es que el sistema aprueba proyectos no rechaza. Tuvimos aliados muy poderosos en nuestra lucha al principio, la compañía sanitaria, la que distribuye el agua potable en Santiago, Aguas Andinas, filial de Aguas Barcelona, filial de Suez, finalmente. Y a los canalistas del Maipo, que en el fondo son los dueños de la tierra en Chile, los productores más importantes de la zona centro de Chile, pero ellos al poco del camino de que estábamos juntos llegaron a acuerdos económicos con AES y hasta ahí llegó la oposición de estos grandes grupos económicos que en el fondo eran los que nos permitían que tuviéramos mayor visibilidad los hippies ecoterroristas del Cajón del Maipo. Entonces ahí nos dimos cuenta también que los poderes económicos pueden estar en desacuerdo con nuestro poder económico, pero si logran un acuerdo, se acaba la oposición. Con los únicos que no llegaron a acuerdo fue con nuestra comunidad. Entonces tuvimos que seguir solos, luchando con este gigante. Y yo escuchaba estos días ahí en la estación Mapocho cómo los ejecutivos del banco, los tomadores de decisiones, cuentan con tanto orgullo que debido a la experiencia, a los procesos, hemos hecho un gran cambio en nuestras salvaguardas sociales y ambientales. Y nos hemos puesto más exigentes con los clientes para que la cumplan. Y a continuación de eso me han dicho, es que aprendimos tanto de Alto Maipo. O sea, este cambio de salvaguarda que hubo en 2018-2019 fue a raíz del caso de Alto Maipo. Entonces, o vas a MISI, nosotros hicimos en MISI el proceso completo. Estamos ahora preparando con la coalición Derechos Humanos para el Desarrollo una pequeña cartilla respecto de las cuestiones que hicimos en distintos ámbitos, pero básicamente en el ámbito de derechos humanos y en el ámbito financiero.
nosotros y nosotras pensamos que una manera de ir coartando el poder político y de incidencia de AES era subir el precio del proyecto. ¿Cómo le subíamos el precio al proyecto? Bueno, tratando de interferir en la operación, en la construcción del proyecto, hicimos muchas tomas de camino, evitamos que se cambiaran los turnos, que es un tremendo problema para la empresa cuando los faeneros no pueden bajar a descansar. También les poníamos problema a la hora en que se transportaba la alimentación a los trabajadores. Pero lo más importante vino de parte de ellos. Siempre señalamos que el estudio de impacto ambiental era pésimo. Lo mismo que está señalando Brenda acá. Y por lo tanto, ese estudio de impacto ambiental tenía muchos corados. Ellos insistieron, el BID y la IPC insistió en que era un buen proyecto, que ya contaba con la licencia ambiental de la legislación chilena, que había sido catalogado por la ONU como un mecanismo de producción limpia porque era para abandonar el fósil, porque era con agua. Cuando se le da esa categoría, entra primero la IPC y después el Banco Interamericano de Desarrollo. Y luego de que entre esos bancos, se abre todo el abanico para la inversión privada. Bancos, el Banco de Alemania, el Banco Nacional de Noruega, bancos japoneses, la compañía que construyó el proyecto que es austriaca, Strabag. Bueno, el estudio era tan malo que a pesar de todos los esfuerzos que hicimos nosotros, logramos sacar poder económico muy importante del proyecto, fue la naturaleza la que se encargó. Porque así como ustedes le han advertido que pueden haber fenómenos cada cierto tiempo que son un desastre en el norte chileno, lo pasó lo mismo en el Cajón, la soberbia de los ingenieros, la soberbia de los ejecutivos del proyecto. Nosotros y nosotras, al igual que el Consejo del Pueblo Chango, entregamos opciones distintas. Nos dijeron a todas que no, porque este diseño proyecto nos va a permitir en 10 años recuperar lo invertido y tener utilidades. Y todo esto que usted me está diciendo, nos demoramos más en recuperar la plata. Hicimos una tremenda campaña con los bancos, hicimos una campaña también porque accedimos a los mecanismos de queja, los informes están listos, y ahí viene lo que a mí me indigna. La tragedia ambiental, humana y la división comunitaria que causó Alto Maipo está ahí. Y los bancos mejoraron sus procesos gracias a nuestra tragedia. Eso es indignante, porque tampoco hay una conversación todavía sobre la salida responsable con BID, que también ahí estamos trabajando un grupo de comunidades, con CIEL, con AIDA, con varias otras ONG, Sujaila también ahí con su organización, porque la verdad es que si ellos no entraran a invertir, no habría inversión después hacia abajo. Y no pueden lavarse las manos y decir, es que como me di cuenta que el proyecto iba a quebrar, me salgo. Primero salió el IPC en 2018 y luego el BID en 2019. Con mayor razón el argumento es que nosotros no tenemos nada que ver ya. Y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Porque cada país tiene sus legislaciones. Nosotros tenemos una legislación ambiental, una norma horrible de mala. Las hidroeléctricas no tienen obligación legal en Chile si falla el proyecto de un cierre. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pueden poner un portón, un candado y mandarse a cambiar. El proyecto fracasó, se derrubaron los túneles, todo lo que anunciamos ocurrió. Y luego nos decían, es que ustedes son alarmistas, están en contra del desarrollo, con terroristas, no sé qué. Y resulta, como digo yo, medio un poco tragicómico, los hippies del Cajón teníamos una bolita mágica, porque cada una de las cosas que indicamos con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucho informe técnico, se cumplieron. Los bancos se fueron y ahí tenemos nosotros el desastre. Los túneles están abiertos, la gente se puede meter en la alta cordillera de los túneles que se están derrumbando. Y yo lamento profundamente que el presidente Boric se haya engolosinado con el hidrógeno verde. Fue como que lo poseyó algo y en su propia tierra, en su propia región. Yo he insistido a parlamentarios del Frente Amplio, ¿con qué agua? ¿Con qué agua? ¿Con qué agua? Agua, la fuente de agua en Chile es privada. Entonces también los del banco dicen, que nosotros no podemos hacer nada porque la legislación de ustedes tiene privatizada y son ellos los dueños de los derechos de agua. Ya, pero no,
son simplistas, son soberbios y se niegan a conversar con las comunidades, porque en las comunidades hay saber, hay tradición, hay historia, hay un legado, y por último somos los que mejor conocemos nuestro territorio. Entonces, cada una de las cosas que advertimos han ido pasando, han pasado este es el quinto gobierno desde que empezó el conflicto, y ahí estamos. Y claro, hemos tenido años de lluvia y de nieve los 2 últimos años. Pero eso, la emergencia climática, uno de los lugares que ha afectado de manera muy visible es el Cabo del Blanco. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es el agua para el consumo humano, la producción de alimentos para la industria. Esa discusión está pendiente en Chile, a pesar de los convenios que Chile ha firmado. Entonces firmamos convenios, nos vemos afuera como un país camino al desarrollo, un país consciente, un país que cuida su naturaleza, pero quienes habitamos este país sabemos que es todo lo contrario. Este país está hipotecado y ahora el modelo de negocios que comentas para el hidrógeno verde lo encuentro terrible. Y además los protocolos del banco, cuando tienen que reunirse con los opositores para aprobar o no una inversión, en el fondo son puros cheques, no hay nada vinculante, lo mismo que la participación ciudadana en nuestra ley que no es vinculante. Eso, muchas gracias. Gracias, Marcela. Una pregunta que seguía pensando un poco conectando la historia del pueblo de Brenda y la historia del pueblo de Marcela es cómo evitar estas crónicas de muertes denunciadas. Y ya sabemos, digamos, se supone que si nosotros ya sabemos esto de, las comunidades son las que mejor conocen su territorio, no los expertos que tienen 10 magísteres en las mejores universidades de los países desarrollados. Entonces, ¿qué está fallando? Y es una falla sistémica que claramente se ve en todos lados y lo que hay que seguir haciendo es seguir trabajando. Por eso esta discusión de la transición energética está mucho en juego el tema de los saberes, los conocimientos, quién tiene saber, y la planificación y transición es centralizada o descentralizada y quién decide, digamos, desde dónde se piensa y se planifica el desarrollo para la transición energética. Y ahora le doy el pase a Denise, que nos va a contar un poco el caso de el tema de la transición. Bueno, no se puede hablar de transición porque todavía no hay acceso a plena energía en la Amazonía, pero el caso del tema energético en la Amazonía. Bueno, buenos días o buenas tardes. Sí, voy a trasladar un poco a la situación a Perú. Yo soy de Perú, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Y darles un poco el contexto en el que nos encontramos allá en relación al banco y la banca en general. Actualmente en el país se está desarrollando una planificación energética a nivel nacional, a nivel regional, los departamentos, y a nivel más local también. Y en este contexto está el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial también, tienen un rol bastante importante. Ya hace como 10 años el BID había hecho un estudio para proponer una política nacional energética en el Perú. No se usó en su momento, la política sigue sin usar esas recomendaciones, y actualmente se está usando esos estudios, ¿no? Tienen operaciones técnicas para la planificación en el país. Sin embargo, ¿qué sucede ahí? El acceso a la información sobre esta planificación nacional es limitada, casi inexistente, a pesar de existir normas nacionales, a pesar de existir una sociedad civil bastante grande en el Perú, en donde activamos mecanismos de acceso a la información, de participación, de consulta, de diálogo, que no se están respetando por el Ministerio de Energía y Minas actualmente, ¿no? Nosotros de verdad hemos hecho, ya vamos un proceso de casi año y medio de solicitar información para participar en las diferentes etapas de esta planificación que no se está cumpliendo. Entonces, ahí va un poco nuestra articulación con AIDESEP también, a quien invitamos al evento que no pudieron venir.
La contradicción con esta planificación es que nos dicen que será una transición energética, ¿no? Con energías renovables para ampliar su matriz energética al 20% y que se implemente a través de redes. Pero por otro lado se están promocionando áreas de hidrocarburos en casi más de 400 comunidades indígenas en Amazonía, donde son áreas naturales que actualmente están prohibidas por la ley, ¿no? Incluso en pueblos en aislamiento y contacto inicial que tienen marcos legales más fuertes, que se están flexibilizando y habilitando para promover gas, ¿no? Y el gas lo están usando para, ¿no?, la narrativa para la transición energética, hidrógeno y otros tipos de energías, ¿no? Aunado a esto están los proyectos de conectividad, ¿no? Ya tenemos el tren gasífero, por ejemplo, que se está promocionando en un área de Madre de Dios, donde además ya hace años se hizo una carretera, la IRSA, también financiada por banca, ¿no?, que actualmente ha generado impactos irreversibles en estas áreas, ¿no? Economías ilegales, no solamente deforestación, sino también economías ilegales que actualmente el país no lo puede detener, ¿no? Estamos hablando de minería, tala, narcotráfico, que no se puede detener. Entonces, con todo esto, y además tenemos brechas de desigualdad bastante históricas en el país, donde las comunidades no tienen acceso a la energía. Trabajan con motores a diésel, algunas transportan hidrocarburos para cocinar, trabajan a leña, cocinan a leña, las mujeres son las más impactadas, ¿no?, en estos casos. Entonces, por ello, lo que conversábamos ya anteriormente es que organizaciones como IDESEP y otras organizaciones locales nos dicen qué transición y qué cambio va a ser si no tenemos todavía el acceso a energía, ¿no? Entonces, desde DAR estamos como transformando un poco esto. También no se trata de una transición, sino de repetir un modelo extractivista, ¿no? Un modelo de explotar zonas biodiversas, ¿no?, de sacrificar algunos territorios, de no tener la mirada territorial de la planificación, ¿no?, y más bien es hablar de un acceso a la energía de manera justa, igualitaria, pensando en las diferencias de género, ¿no?, y además que se democratice esta energía. Hablaban de la privatización. Muchos de estos planes están siendo llevados por empresas, ¿no? En la Amazonía sobre todo son empresas las que están llevando la planificación y adminen un poco la batuta sin saber exactamente el rol. Planificas, tienes un documento de gestión que al final se implementa con empresas, ¿no?, y no con servicios públicos. Entonces actualmente lo que hemos identificado, hay 4 préstamos y cooperaciones técnicas también de planificación que está desarrollando el banco en Amazonía, ¿no? Hojas de ruta para la transición en Iquitos, un plan de electrificación rural en Loreto, la hoja de ruta de planificación energética en Amazonía, en el Perú, ¿no? Ninguno de estos planes están siendo difundidos. El MINEN no nos da cuenta de qué se tratan estos planes cuando son instituciones públicas que deberían dar cuentas, ¿no? A pesar de todas las solicitudes que estamos haciendo, incluso publicaciones ya en webs y todo para que esto ya sea público. Justamente la semana que viene tenemos eventos para difundir todo esto. Entonces estamos ante una flexibilización de la gobernanza institucional del MINEN actualmente, ¿no? Y esto se suma a la flexibilización de toda la normativa ambiental y la institucionalidad de Perú. Ya saben, ustedes han visto en las noticias, estamos en un momento bastante terrible y la institucionalidad ambiental se ha visto bastante mermada, ¿no? No contamos actualmente con estos mecanismos ni por parte del Ministerio del Ambiente. Justamente hace semanas tuvimos conversaciones para saber qué posición se va a llevar a la COP30 sobre transición energética desde el Perú, ¿no? Y se tiene planteado sobre simplemente cumplir con el 20% de la red, que ya se tenía hace 10 años ese objetivo, ¿no? Entonces, no hay ningún espacio de diálogo con las organizaciones indígenas. AIDESEP es una organización bastante representativa en la Amazonía. Existen otras en el lado andino también que no están siendo consultadas, ¿no? Entonces, todos estos derechos están siendo bastante limitados, pero también se está poniendo como si no existieran actualmente, ¿no? En Loreto, que es la región donde hemos visto más préstamos actualmente, se está trabajando con los gobiernos regionales estos préstamos, pero tampoco tenemos esa información.
Entonces creo que ahorita tenemos que hacer un balance de cómo va el rol del BID en Amazonía sobre transición energética. Es esa falta de acceso a información, sus propios estándares no están siendo respetados. Justamente la reunión que tuvimos hace 2 días, yo les comentaba que deberían elevarse los estándares en contextos como el Perú, donde la institucionalidad y las normas que tenemos ya no se respetan. Entonces, ante eso, se deberían elevar los estándares del BID, hacerlos ejercer o tener algunos específicos por préstamo o por cooperación, ya que la institucionalidad no está funcionando, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos sí reuniones bilaterales con el BID para conocer y dar nuestra posición. Tenemos diferentes cartillas, recomendaciones que hemos trabajado con las organizaciones para que se planifique territorialmente la transición energética, o bueno, el acortar esas brechas de acceso a energía, pero no hemos tenido ninguna respuesta del banco todavía, ¿no? Justo cambió el director allá en Perú y no hemos tenido ninguna respuesta. Nos dijeron también que se iba a activar el CONSOC, el grupo de sociedad civil que funcionaba anteriormente. Todavía no hemos tenido este llamado. Nos comentaron que iban a hacer una convocatoria a toda la sociedad civil, incluyendo organizaciones indígenas. Tampoco hemos tenido este proceso. Entonces, en algún momento tuvimos esta, digamos, ilusión de trabajar un poco articuladamente con la oficina. Se recibieron muchas recomendaciones, pero ahorita es como no tenemos un piso donde presentar nuestras demandas, nuestras propuestas a nivel institucional, ¿no? Si no, estamos un poco en una burbuja de sociedad civil, de organizaciones indígenas con muchas propuestas, pero sin hacer escuchar la voz, digamos, a nivel oficial en diferentes instancias, ¿no? Entonces, eso. Hace Denise. Claro, lo que escucho también a Denise, y pienso que en realidad han hecho algunos cambios en la salvaguarda, algunos protocolos, pero básicamente lo que no se modifica es el modelo de negocio de estos bancos. Porque en el fondo, cuando eran bancos que solo prestaban ayuda a los estados que estaban en vías de desarrollo o rescate de deuda externa, qué sé yo, etcétera, claramente uno podía ver ahí una función más o menos social, más o menos. Pero cuando deciden involucrarse en los proyectos privados, lo que hacen es seguir la línea de cualquier banca, ganar dinero, y crean todo un mecanismo, la salvaguarda, estas condiciones. Después se dan cuenta, gracias a un caso en Chile también del Alto Biobío en los 90, y se crean los mecanismos de reclamo. Ahora nos dicen a nosotros que gracias a las equivocaciones que cometieron con Alto Maipo hemos mejorado la salvaguarda. La IPC nos da las gracias porque ya hemos visto la luz. Por su queja nos dimos cuenta que no teníamos la variable de género incorporado. Gracias. O sea, al Banco Mundial le incorporamos una comunidad modesta que sufre una tragedia, la perspectiva de género. O sea, le hicimos ver la luz. Qué ridiculez es esa. Hay mucho montaje, mucha palabrería, mucho recurso, pero mientras no cambien el modelo de negocio, la situación, desgraciadamente para nuestra región y para África y algunos lugares de Asia, va a seguir siendo la misma, porque en el fondo estos son banqueros y políticos, y se mueven y negocian con los privados, con los estados, y por eso nosotros y nosotras no tenemos cabida en esa conversación. Por eso se resisten a que estemos ahí, porque las comunidades somos responsables, amamos nuestro territorio, nuestra historia, y le pondríamos demasiados pelos a su sopa económica, financiera. Los hidrógenos verdes y como el pretexto del hidrógeno verde, lo mismo que nos dijeron con la hidroelectricidad y Alto Maipo. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿O qué ha cambiado en el Perú con las decisiones que toma el banco? Nada. Y además encuentro terrible que no tenga un espacio institucional sus propuestas. Entonces, más encima el banco le entrega licencia social a gobierno y a estados
que no tienen herramientas para escuchar a la ciudadanía. Le paso tenemos 5 minutos, ahí me avisaron, sí. Ivana de la Rosa, la coordinadora para Latinoamérica de la Coalición de Hipoteca. Bueno, gracias, voy a hacer súplica porque me parece que más que nada recoger algunas de las cuestiones que han sido planteadas acá. Primero que nada, las contradicciones que todas y todos conocemos. Hay un modelo que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo, pero que promueven los bancos en general multilaterales, que es un modelo básicamente extractivista, es un modelo de despojo y no estamos descubriendo nada, lamentablemente. Hay que ser conscientes de eso y ver nuestras limitaciones para cambiar esas instituciones, pero la pelea la damos y hay que darla. De todo lo que han dicho, creo que está claro que América Latina es una región del mundo que para el norte global, como estamos, ¿no?, geopolíticamente pensando norte global, sur global, para el norte es una zona del mundo donde quieren instalar estos proyectos para hacer esa transición en el norte a expensas de lo que suceda en el sur. Esto tampoco es nuevo, es una nueva forma de colonización, de utilizar los recursos que para ellos son los que les dan beneficios, pero para nuestras comunidades son los recursos que dan el sustento a la vida, y para nosotras todas y todos en realidad son los recursos que son bienes comunes. Y ayer escuchábamos en una de los seminarios de la parte oficial del evento del banco, hablando de transición, unos panelistas más vinculados al área empresarial que, bueno, justamente cuestionaban esto de las aparentemente 500 trámites que hay que hacer acá en Chile para emprender algún proyecto y cómo esos son barreras que ahora se intentarían flexibilizar. Pero esto que, digo, y retomando lo que decías, Marcela, si no fuera trágico sería cómico, lamentablemente es trágico, en realidad es una falacia, porque nosotros sabemos que en todos los países de la región hay distintos niveles de protección o de acceder a las evaluaciones de impacto ambiental, pero en todos lados se trata de flexibilizar, y cuando vienen las grandes inversiones para que las balanzas económicas den, se trata de encontrar los mecanismos. Entonces, creo que la gran lectura de esta situación es: seguimos en un nuevo, o estamos en un nuevo momento del despojo, es parte también de lo que ha sido el despojo originario, ¿no? El de privatizar el territorio, dejando aquellos territorios que eran bienes comunes, hacerlos privados para luego obtener ganancias de ellos, viéndolo como una mercancía, ¿no? Lo que nosotros vemos quizás como bienes comunes, estos actores lo ven como potenciales ganancias, aunque luego los impactos sí se socializan. Se privatizan lo que se obtiene, pero sí los impactos negativos los vamos a pagar todos y todas. Y en definitiva, esas lecturas que ustedes bien traen desde los territorios, al final de cuentas se sigue sosteniendo sobre las espaldas de las personas que habitamos, especialmente en las comunidades y especialmente en las mujeres, porque esta transición como está planteada, si no tenemos una visión desde los feminismos, realmente nos van a faltar muchísimos elementos para cuestionar esa narrativa, que en definitiva creo que es lo que podemos hacer. Y en esa cuestionar está nuestro rol de, cuando vamos hacia el Banco Interamericano de Desarrollo o a otros multilaterales, ser esas personas que molestan un poco, porque en realidad nosotros empujamos las fronteras. Y aunque sí somos pesimistas muchas veces de ver que la aguja no termina de dar la vuelta, sí tenemos que reconocer que hay cambios que hemos logrado por mucha lucha, por muchos años, y que en realidad ustedes han padecido estas situaciones, pero un poco han movido la aguja. Entonces hay que seguir moviéndola, porque si no molestamos, los negocios se hacen sin ninguna participación. Pero por otro lado, creo que tenemos que hacer una estrategia o reforzar nuestra estrategia en la región con los otros actores. Los estados son los actores primeros obligados desde el punto de vista de derechos humanos, son los sujetos obligados, y tenemos que hacer esa interacción de estados que son los habilitantes, y que los bancos ahora, ¿no?, repiten esa retórica de los estados para ser habilitantes de que el privado venga e invierta, pero el Estado es el primer garante, y los privados también tienen la obligación de respetar los derechos humanos, de respetar las normativas que existan regionales. Tenemos el acuerdo de Escazú y las propias normativas de estos bancos, en este caso del BID. Entonces, creo que tenemos ahí quizás un gran desafío pensando en la transición energética, pero pensando en el paraguas de justicia climática. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a mano para hacer una sinergia mayor y no solo presionar a un actor? Bueno, de hecho no presionamos solo a un actor, pero que cuando pensemos en nuestro trabajo de incidencia hacia el BID, pensemos en cómo también sacamos cuestiones
que se puedan replicar en otros espacios internacionales, porque estos actores también debemos hacer que rindan cuentas en otros espacios, porque si no solo los dejamos en su lógica, que se vuelve un poco endogámica en un punto y nos es difícil a veces movernos. Y sin duda pensando en la COP30 y pensando en otras instancias, la discusión 20, la reunión de presidentes de la Amazonía, o sea, tenemos instancias que obligatoriamente tenemos que hacer los vínculos con estos espacios en los que estamos haciendo incidencia dentro del BID y que tenemos llegada, pero también para demostrar que también estamos pensando más alta la agenda y más alta la estrategia. Y sin duda no solo quedarnos en los proyectos son la materialización de estas políticas y de estas ideas de proyecto cuando se materializan, pero acá atrás hay un modelo que tiene que ver con cambios de política, con estrategias de país, con estrategias de región, como decíamos las hojas de ruta de hidrógeno verde, la acción sobre la minería, de los llamados minerales críticos, etc. Entonces, creo que el gran desafío es tener esa mirada más holística, pero que también tenemos una gran ventaja, y es la diversidad de personas y de organizaciones y de comunidades que interactuamos y que tenemos que seguir reforzando con esos saberes para, bueno, tener una respuesta mucho más adecuada al gran tema que tenemos por delante. Bueno, damos cierre, gracias a todos por su tiempo y un placer acá, gracias por recibirnos acá en Colunga y nuestras anfitrionas aquí en Chile, y también los representantes de las comunidades Brenda y Marcela acá en Chile, que también son anfitrionas. Así que gracias por recibirnos también. Gracias a ustedes por el espacio para conversar.